Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Hoy día voy a continuar con la tan esperada parte 2 de los motores paso a paso, y por lo que estoy viendo voy a tener que hacer una parte 3 porque esta parte, que va a ser una explicación teórica, va a ser muy importante para los que están haciendo sistemas con motores paso a paso de potencia. Una de las cosas que me preguntaron es cómo poder conectar un motor paso a paso a más de 5 voltios. Muchos de los motores de potencia son de 12 voltios o incluso 24 voltios. Entonces es necesario tener una fuente switching para poder dar energía eléctrica a esos motores que consumen mucha corriente. Entonces en esos casos se puede comprar una interfaz de potencia, y si no tienen la posibilidad de comprar la interfaz de potencia, pueden hacerla por medio de unos transistores de potencia. Esos transistores son los TIP 122, que son un sistema de transistores de tipo Darlington. Vale decir que son dos transistores encapsulados en uno solo, que permite obtener una gran cantidad de ganancia del transistor, o sea, una gran amplificación, un gran número de veces que se amplifica la señal. Entonces, ¿cómo conectaríamos el Arduino? El Arduino tiene que conectarse a los 5 voltios, como siempre, y el motor tiene que conectarse ya sea a 12 voltios si es que el motor es de 12, o a 24 voltios si es que el motor es de 24. Acá no va a variar, siempre tiene que estar conectado al Arduino a los 5 voltios, y la tierra tiene que unirse con la tierra del transistor para que pueda haber comunicación de señales entre el Arduino y el dispositivo que ustedes usen como un driver. Ahora, este transistor va a servir como driver para una sola bobina. Hay que acordarse que estos transistores tienen 4 bobinas. En realidad son 2 con un punto central, y se conecta entonces, por ejemplo, a la salida a la salida de la bobina C, a la salida de la bobina B y a la bobina D. Pero tiene que haber un transistor por cada una de las bobinas. Además, a la salida del Arduino debe ir un diodo 1N4148, que impide que las señales puedan invertirse y entrar al Arduino quemando la puerta del aparato. Lo otro, que tiene que tener una resistencia de 3,3 kilo ohm o 3K3 de un cuarto de watt. Y el transistor debería ir conectado, montado sobre un disipador de calor, porque sobre todo los motores de potencia consumen mucha corriente, y por el paso de esa corriente a través del transistor se van a calentar. De manera que es bueno usar un disipador, pero disipadores independientes. Si van a utilizar un solo disipador, deben asegurarse que no haya conexión eléctrica, poniéndole una placa de mica que suelen venir para poder aislarlo. Porque el sistema es de tipo TO220, este es el encapsulado, y esta parte metálica va conectada a la pata central. De manera que aquí va una conexión que va con energía eléctrica. Yo no recuerdo cuáles son las patas, pero pueden buscar en internet el documento PDF, que sería tip 122.pdf. Si ustedes lo buscan esto en internet, con el guión o sin el guión, probablemente van a encontrar el documento y van a poder identificar cuáles son las patas del transistor que corresponden a la base, colector y emisor. Lo más probable es que estén en esta distribución BCE, o sea, base, colector y emisor. Y en ese caso el colector estaría conectado a la parte metálica donde va atornillado. De manera que por esa razón, si el colector es el que va a la bobina, no pueden ir
a un solo disipador porque van a quedar en cortocircuito. De manera que es importante eso. Por otro lado, si ustedes quieren tener una visualización de la señal que está saliendo, le pueden conectar a la misma pata de salida una resistencia de 330 ohmios y un LED. Un LED que puede ser de cualquier color. Ahora, ¿por qué una resistencia de 330 ohmios? Porque esto se está alimentando con 5 voltios. Eso sería más o menos lo que hay que tener en cuenta. Otra cosa que me preguntaron, que ya lo había dicho, es qué pasa si mi motor tiene 6 cables. Bueno, lo que yo había dicho era que en los motores unipolares tienen esta configuración. Tienen la bobina A, la bobina C, la B y la D. Y tienen unos puntos medios, que yo le podría poner una M. Entonces, si ustedes tienen 6 cables, lo que tienen que hacer es identificar cuáles son las bobinas. ¿Cómo lo pueden hacer eso? Con un tester. Si ustedes tocan este punto, el A, y tocan este punto, no va a haber conexión eléctrica, por lo tanto no se va a prender nada. O no va a indicar nada el ómetro. Entonces lo primero que tienen que hacer es identificar cuáles son las dos bobinas, cuál es el A, cuál es el C, cuál es el B, cuál es el D y después el punto medio. Aquí va a ser fácil porque si esto mide, supongamos, 30 ohmios entre el A y el C, entre el M y el C o el M y el A va a medir la mitad. Por lo tanto ahí ustedes pueden identificar cuál es el punto medio. Y después estos dos puntos medios se unen para dejar 5 cables. Entonces tendríamos la bobina que va a tierra. Bueno, en realidad va a tierra a través del transistor, así que lo vamos a dejar así. Aquí está el transistor. Aquí hay otra bobina y otra bobina. Bueno, el punto medio que se va a unir va a ir conectado al positivo, como lo habíamos visto en el video anterior. Y las otras bobinas, esta podría ser la A, la B, la C y la D, van a ir conectadas aquí arriba también al positivo. Entonces los puntos medios, que serían el punto medio que va entre el B y el D, entre aquí y acá va a haber un punto medio, ese también va a ir conectado al positivo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué más debo decir? Aquí hay un diodo que lo puse con la bobina. Se supone que ese diodo es para proteger que no se produzca una corriente inversa cuando se desconecta el aparato, porque al desconectarse el magnetismo que está alrededor de la bobina se reconvierte en corriente inversa y eso haría que el transistor se queme. Pero el diodo lo que hace es protegerlo porque al bajar esta corriente encuentra baja resistencia a través del diodo y hace el consumo de esa corriente en la bobina. Pero en este caso el TIP 122 trae una protección a través de un diodo que trae internamente. De manera que si usan este transistor, el TIP 122, no necesitan instalar este diodo de protección. Y simplemente la bobina iría directamente a los 12 voltios o a los 24 voltios en caso que sea un motor de 24 voltios. Bueno, está claro que el Arduino tiene una salida para cada una de las bobinas. Entonces en este caso tenemos que repetir este mismo circuito, el diodo, el LED con la resistencia que va a la base, el transistor y la tierra. Esto se repite 4 veces y se hace lo mismo en el programa que hicimos en la primera parte. Se van enviando un pulso por vez y de esa forma hace que el motor vaya girando. Bueno, este va a ser un video corto que voy a poner para
que ustedes vean estas dudas, cómo se solucionan, y espero hacer una interfaz de potencia para mostrar cómo se hace y además para mostrarles un motor de potencia funcionando. Yo tengo un aparato hecho que lo hice para enrollar bobinas de transformadores y lo hice sí antes de que ocuparan los Arduino. Lo hice con un PIC 16F84. Lo tengo hecho de hace un par de años por lo menos. Así que después se los voy a mostrar funcionando porque ahí hice una interfaz que es de este mismo tipo. Nada más que acá en vez de poner un Arduino tenía un PIC 16F84 que iba más directamente instalado. ¿Por qué ahora con Arduino? Les cuento que es mucho más fácil programar el lenguaje C, que es el lenguaje que usa el Arduino, que programar en el lenguaje Assembler, que es lo que se programa para el PIC 16F84. Por lo que decidí finalmente cambiarme en forma definitiva hacia los Arduino porque es mucho más fácil hacerlo. Bueno, muchas gracias una vez más por ver mis videos. Y ahora quedará pendiente una parte 3, que será donde muestre la interfase de potencia ya hecha y funcionando con transistores TIP 122. Muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.